¿Recuerdas cuando las palabras tenían sabor a México de verdad? Frases que llenaban los mercados, las tienditas de la esquina y las sobremesas familiares. Palabras que nuestros abuelos decían todos los días sin imaginar que algún día se convertirían en reliquias. Hoy vas a redescubrir 15 frases mexicanas que dejaron de usarse sin que nadie lo notara. Quédate hasta el final, porque hay una que seguramente te hará sonreír con nostalgia. De pilón. Esta frase era el alma de los mercados mexicanos y las tienditas de barrio. De pilón significaba ese regalito extra que el vendedor daba al cliente después de la compra. Era la cereza del pastel en cada transacción, el gesto de cariño comercial más auténticamente mexicano. En los años 50 y 60, ir al mercado era una experiencia completa. La marchanta pesaba el kilo de jitomates, lo echaba en la bolsa de mandado y luego, con una sonrisa, agregaba 2 o 3 más. Ahí le va de pilón, güerita. El origen de la palabra viene del español antiguo pilón, que era el trozo de azúcar de forma cónica que se regalaba en las tiendas coloniales. Con el tiempo, el término se extendió a cualquier obsequio adicional en una compra. En los mercados sobre ruedas del Distrito Federal, en las tiendas de abarrotes de provincia y en los puestos callejeros, el pilón era ley no escrita. Los niños lo esperaban con ansias cuando acompañaban a sus mamás a hacer el mandado. Un chicle, una fruta pequeña, un puño de cacahuates. Para los años 80, la práctica comenzó a desaparecer junto con las tienditas tradicionales. Los supermercados llegaron con sus precios fijos y sus cajeras que no conocían tu nombre. Hoy casi nadie dice de pilón, y los jóvenes ni siquiera entienden qué significa. Pero quienes crecimos en ese México, recordamos el pilón como un símbolo de generosidad, de trato humano, de esos tiempos en que comprar era también convivir, marchanta. Hubo una época en que entrar a un mercado era escuchar una sinfonía de voces. ¡Pásele, marchantita! ¿Qué va a llevar hoy, marchante? Era el saludo obligado entre vendedores y clientes, una tradición que databa de siglos. La palabra marchante viene del francés marchand, que significa comerciante. Llegó a México durante la colonia y se adaptó al habla popular con ese tono cariñoso que caracteriza nuestro idioma. En los mercados de la Merced, de Jamaica, de San Juan, los locatarios gritaban marchanta a toda mujer que pasara frente a su puesto. No importaba si era la primera vez que la veían o si era cliente de toda la vida. El término creaba una conexión instantánea, una familiaridad que invitaba a comprar. Durante los años 40 y 50, las crónicas de Salvador Novo y los relatos de José Emilio Pacheco describían los mercados como espacios donde marchanta se escuchaba cada 10 segundos. Era imposible caminar entre los puestos sin ser llamada así. Las películas del cine de oro mexicano inmortalizaron esta tradición. En cintas como Nosotros los Pobres, los personajes del mercado usaban marchante como parte natural del diálogo. Con la llegada de los centros comerciales y la modernización del comercio, la palabra fue perdiendo terreno. Hoy todavía se escucha en algunos mercados tradicionales, pero ya no con la frecuencia de antes. Los jóvenes prefieren cliente o simplemente no dicen nada. Marchanta era más que una palabra. Era un abrazo verbal, una bienvenida al mundo del comercio popular mexicano. Recórcholis. Esta exclamación era la favorita de quienes querían expresar sorpresa sin decir una grosería. Recórcholis. Se escuchaba en las casas, en las escuelas y hasta en los programas de televisión. Era el asombro con buenos modales. El origen de la palabra es curioso. Viene de re, un prefijo intensificador, y córcholis, una deformación de fmuna, expresiones españolas antiguas usadas para evitar blasfemias. En España se decía cáspita o córcholis, desde el siglo XVIII. En México, recórcholis se popularizó durante los años 60 gracias a las historietas y las series dobladas. Los personajes de Archie, traducidos al español mexicano, usaban esta expresión constantemente. También aparecía en las caricaturas de la familia Burrón,
donde don Regino Burrón la decía cuando algo lo sorprendía. Era la exclamación perfecta para los niños. Los papás la preferían porque sonaba inocente y graciosa. «Recórcholis, mamá, me saqué 10 en el examen». Durante los 70 y 80, todavía era común escucharla en las vecindades y en los patios escolares. Pero poco a poco fue siendo reemplazada por expresiones más directas o por anglicismos. Hoy, recórcholis suena anticuada, casi de otra época. Los jóvenes la asocian con los abuelos o con las películas viejas. Sin embargo, tiene ese encanto de las palabras que sabían sorprenderse sin perder la compostura. ¡Qué suave! En el México de los años 60 y 70, qué suave era la manera más auténtica de decir que algo estaba muy bien. No era solo una frase, era toda una filosofía de vida relajada y optimista. ¿Vamos al cine? ¡Qué suave! Me aumentaron el sueldo. ¡Qué suave, compadre! La expresión capturaba esa actitud despreocupada de la juventud mexicana de aquellas décadas. Era el equivalente al cool gringo, pero con sabor completamente nacional. Su uso se extendió gracias a la música y la cultura juvenil. Las bandas de rock mexicano de los 60, como los Locos del Ritmo o los Teen Tops, usaban suave como parte de su jerga. También aparecía en las películas de juventud protagonizadas por Enrique Guzmán o Angélica María. En las preparatorias y universidades del Distrito Federal, ¡qué suave! Era el sello de aprobación máximo. Si algo era suave, valía la pena. Si alguien era suave, era buena onda. Para los años 90, la expresión comenzó a sonar pasada de moda. Las nuevas generaciones adoptaron chido, padre o cool como sustitutos. ¡Qué suave! Quedó guardada en el baúl de los recuerdos, junto con los discos de vinil y las rócolas. Pero para quienes vivieron esa época, escuchar ¡qué suave! Es como abrir una cápsula del tiempo. Es regresar a los bailes de 15 años, a las tardeadas y a ese México que sabía disfrutar sin complicarse. Propio. Pocas respuestas eran tan elegantes como esta. Cuando alguien te agradecía un favor, la respuesta correcta era simple. Propio. Era el equivalente a de nada, pero con un toque de formalidad y cortesía que hoy se ha perdido. Decir propio significaba que el favor había sido hecho con gusto, que no había nada que agradecer. La expresión viene del español formal del siglo XIX. En aquella época, responder propio era señal de buena educación y modales refinados. México adoptó el término y lo mantuvo vivo durante décadas. En las oficinas gubernamentales de los años 40 y 50, los empleados respondían propio a sus superiores. En las casas de clase media, las señoras lo enseñaban a sus hijos como parte del protocolo social. Cuando te den las gracias, dices propio. Las películas de la época de oro están llenas de esta expresión. Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz y Jorge Negrete la usaban constantemente en sus diálogos. Era parte del lenguaje del México elegante. Con el paso del tiempo, propio fue sustituido por de nada, no hay de qué o simplemente sí. Las nuevas generaciones dejaron de usarla sin saber que estaban abandonando una tradición de cortesía. Hoy escuchar propio es como encontrar una moneda antigua, rara, valiosa y llena de historia. ¡Ay, nanita! Esta exclamación era el grito del alma mexicana ante cualquier sorpresa. ¡Ay, nanita!, se decía cuando algo asustaba, impresionaba o simplemente dejaba sin palabras. Era susto y asombro envueltos en dos palabras. El origen de la frase es tierno. Nanita es el diminutivo cariñoso de nana, la palabra que usaban los niños para referirse a sus abuelas o a las mujeres que los cuidaban. Invocar a la nanita era buscar protección ante lo inesperado. En los pueblos de provincia, ¡ay, nanita!, se escuchaba a todas horas. Las señoras lo decían cuando veían los precios subir. Los niños lo gritaban cuando se topaban con un perro bravo. Los hombres lo murmuraban cuando recibían malas noticias. Durante los años 60 y 70,
La expresión apareció en incontables películas y programas de televisión. María Elena Velasco, la India María, la usaba frecuentemente en sus comedias. Era parte del repertorio del habla popular mexicana. También tenía variantes regionales. En el norte decían "ay, nanitas". En el Bajío preferían "ay, nana". En el sur se escuchaba "ay, nanis". Hoy la expresión sobrevive apenas en las zonas rurales y en la memoria de los mayores. Los jóvenes urbanos ya no la usan, prefiriendo expresiones más directas o importadas. Pero "ay, nanita" sigue siendo una de las frases más entrañables del español mexicano. Órale ese. Este saludo era el santo y seña de toda una generación. Órale ese, se decía entre amigos, entre conocidos, entre cualquier mexicano que quisiera mostrar camaradería. Era el saludo del barrio, de la calle, del México popular. La palabra ese, como forma de dirigirse a otro, tiene raíces en la cultura pachuca de los años 40. Los pachucos, esos jóvenes mexicoamericanos de trajes holgados y sombreros amplios, popularizaron el término en la frontera. De ahí saltó al interior de México y se quedó por décadas. Germán Valdés Tintán fue el gran embajador del órale ese en el cine mexicano. Sus películas de los años 40 y 50 llevaron esta expresión a todos los rincones del país. Los jóvenes lo imitaban, adoptando su manera de hablar y de vestir. En los barrios del Distrito Federal, órale ese era el saludo obligado entre cuates. Se decía con un movimiento de cabeza, a veces con un apretón de manos elaborado. Era reconocerse como parte del mismo mundo. Para los años 80, el ese comenzó a desaparecer del saludo. Órale sobrevivió solo, pero perdió a su compañero. Hoy los jóvenes dicen ¿qué onda? O simplemente hey. Pero quienes crecieron con Tintán y con los barrios de vecindad, recuerdan el órale ese como la contraseña de una época. Era decir, somos iguales, somos cuates, somos mexicanos. A darle que es mole de olla. Esta frase era el grito de guerra del trabajo mexicano. Cuando había que echarle ganas a algo. Cuando la tarea era difícil pero necesaria. Alguien decía, a darle que es mole de olla. Y todos entendían que era hora de ponerse las pilas. El mole de olla es un platillo tradicional que requiere tiempo, paciencia y dedicación. No es un guiso rápido. Hay que cuidarlo, moverlo, estar pendiente de él durante horas. Por eso la frase significaba que había trabajo por delante, pero que valdría la pena. Como el mole de olla, el esfuerzo daría buenos resultados. En las obras de construcción de los años 60 y 70, los maestros albañiles usaban esta expresión para motivar a sus trabajadores. En las fábricas, en los talleres, en las oficinas, a darle que es mole de olla. Era la señal de que comenzaba la jornada en serio. También se usaba en contextos familiares. Cuando había que limpiar la casa para una fiesta. Cuando llegaba la época de cosecha en el campo. Cuando los estudiantes enfrentaban exámenes finales. A darle que es mole de olla, muchachos. La frase fue desapareciendo junto con muchas otras expresiones del México tradicional. Hoy se escucha, raramente, sustituida por a darle, a secas, o por expresiones menos coloridas. Pero tenía algo especial. Mezclaba el trabajo con la comida, el esfuerzo con el placer. Era muy mexicano entender que las cosas buenas cuestan, pero que al final hay recompensa. Usted disculpe. Hubo un tiempo en que pedir perdón era todo un arte. Usted disculpe era la fórmula mágica para resolver cualquier tropiezo social. Chocar con alguien en la calle, llegar tarde a una cita, interrumpir una conversación. La frase era más que una disculpa, era un reconocimiento del otro, una muestra de respeto que hoy se ha vuelto rara. El usted marcaba la distancia correcta, la cortesía debida. En el México de los años 40 y 50, usted disculpe, se enseñaba en las escuelas como parte de la urbanidad. Los libros de texto de la SEP incluían secciones sobre buenos modales donde esta expresión aparecía destacada.
En los tranvías y camiones de la época, cuando alguien pisaba a otro sin querer, inmediatamente se escuchaba: «Usted disculpe». Y el otro respondía: «No hay cuidado, o propio». Era un ritual de cortesía que mantenía la armonía social. Las clases de civismo reforzaban su uso. Los padres corregían a los hijos que olvidaban decirlo. Con el tiempo, el usted fue cayendo en desuso entre las generaciones jóvenes. Disculpa, a secas, o incluso perdón, tomaron su lugar. Y en muchos casos, la disculpa simplemente desapareció. Hoy, usted disculpe suena formal, casi anticuado. Pero encierra una lección que no debería olvidarse. El respeto por los demás empieza por las palabras que usamos. Ojo al piojo. Esta advertencia tenía su gracia particular. Ojo al piojo. Era la manera mexicana de decir pon atención o cuidado con lo que haces. Sonaba chistosa, pero el mensaje era serio. El origen de la frase es popular y callejero. Combina ojo, la orden de estar alerta, con piojo, un insecto tan pequeño que requiere mucha atención para detectarlo. Juntos formaban una rima pegajosa que era imposible ignorar. En las vecindades del Distrito Federal, las mamás gritaban «¡Ojo al piojo!» cuando mandaban a los niños a la tienda. Significaba que no se distrajeran, que no perdieran el cambio, que regresaran pronto. Los maestros de escuela también la usaban. Ojo al piojo con la ortografía, muchachos. Era una forma amable de llamar la atención sin sonar regañones. En el comercio, los tenderos advertían a sus empleados con esta frase: «Ojo al piojo con la caja». Significaba que cuidaran el dinero y estuvieran atentos a los clientes. Durante los años 60 y 70, la expresión era de uso cotidiano. Aparecía en conversaciones casuales, en el trabajo, en la familia. Pero como tantas otras frases, fue perdiendo terreno. Aguas o ponte trucha la fueron sustituyendo. Hoy casi nadie dice ojo al piojo, aunque quienes la recuerdan no pueden evitar sonreír. Era un recordatorio disfrazado de juego, una lección envuelta en humor. Epa, corta pero poderosa. Epa, era la interjección perfecta para cualquier situación que requiriera atención inmediata. Sorpresa, advertencia, llamado de atención. Una sola sílaba que decía todo. ¡Epa, cuidado con el escalón! ¡Epa, eso no se hace! ¡Epa, ¿quién anda ahí? La palabra viene del español antiguo y tiene parientes en otros idiomas romance. En portugués existe epa, con el mismo sentido. En México se adoptó como parte del habla popular desde hace siglos. En los pueblos y rancherías era especialmente común. Los vaqueros la gritaban para controlar al ganado. Las madres la usaban para detener a los niños antes de una travesura. Los amigos la decían para saludarse a la distancia. El cine mexicano la inmortalizó en las películas de charros. Jorge Negrete y Pedro Infante la pronunciaban mientras montaban a caballo o enfrentaban a los villanos. Era el grito del macho mexicano. En las cantinas de los años 50, ¡epa!, servía para llamar al mesero o para advertir que alguien había derramado su tequila. Los camioneros la gritaban desde la ventanilla cuando otro conductor se les cerraba en la carretera. En los mercados, las marchantes la usaban para alertar cuando un niño corría entre los puestos. También funcionaba como saludo rápido entre conocidos. Dos compadres se cruzaban en la calle y bastaba un ¡epa!, acompañado de un movimiento de cabeza. No hacían falta más palabras. En las ferias y jaripeos, era el grito que antecedía a cualquier monta de toro. El público gritaba ¡epa!, cuando el jinete salía volando por los aires. Con el paso de las décadas, epa fue quedando relegada a las zonas rurales. En las ciudades se escucha cada vez menos, sustituida por hey, o simplemente por el nombre de la persona. Pero tenía una fuerza que las palabras modernas no tienen. En una sola sílaba, cabía toda la urgencia del momento. Ahínos vidrios. Esta despedida era puro ingenio mexicano. Ahínos vidrios era la forma divertida de decir ahí nos vemos.
un juego de palabras que hacía sonreír cada vez que se escuchaba. El mexicano siempre ha tenido talento para el albur y los retruécanos. Cambiar vemos por vidrios era un chiste lingüístico que funcionaba perfectamente. Sonaba absurdo, pero todos entendían. En los años 70 y 80, esta despedida era común entre jóvenes. Se decía al terminar una fiesta, al salir de la escuela, al despedirse de los cuates. Bueno, ahí nos vidrios. La frase tenía muchas variantes. Ahí nos huesos, en lugar de ahí nos vemos. Simón, en lugar de sí. Nel pastel, en lugar de no. Era toda una forma de hablar, un código generacional que identificaba a quienes pertenecían al mismo grupo. Los adultos a veces no entendían, lo cual hacía más divertido usarla. Este tipo de despedidas nacieron en las secundarias y preparatorias del Distrito Federal. Los chavos las inventaban en los recreos y las llevaban a sus colonias. De ahí saltaban a otras ciudades cuando los primos de provincia venían de visita. En las tocadas de rock y en los bailes de 15 años, ahí nos vidrios. Era la despedida obligada. Se decía con una palmada en la espalda o con el clásico apretón de manos elaborado. Era sellar un pacto de amistad hasta el próximo encuentro. Los programas de televisión juveniles de la época también adoptaron estas expresiones. Los conductores las usaban para conectar con su audiencia joven. Escucharlas en la tele les daba legitimidad. Con el tiempo, estas expresiones fueron desapareciendo. Las nuevas generaciones inventaron sus propios códigos. Ahí nos vidrios quedó como reliquia de los 80, pero quienes la usaron la recuerdan con cariño. Era más que una despedida, era un guiño, un chiste compartido, una forma de decir, somos del mismo bando. ¡Qué pasión! En los años 80, los jóvenes mexicanos tenían su propia manera de saludar. ¡Qué pasión! Era la versión modificada de ¿qué pasó?, con un toque de humor. Sonaba más amigable, más relajada. La frase surgió en las secundarias y preparatorias del Distrito Federal. Era parte de la jerga juvenil que cambiaba constantemente. Decir ¿qué pasión?, en lugar de ¿qué pasó?, era estar a la moda. Se usaba entre amigos, en las fiestas, en los recreos. ¿Qué pasión, carnal? ¿Qué pasión, güey? Era un saludo que esperaba respuesta. El otro podía contestar, aquí nomás, o nada, tú dime. Y así comenzaba la conversación. La expresión también aparecía en las películas de ficheras y en las comedias juveniles de la época. Los polivoces y otros cómicos la usaban en sus sketches. Era el lenguaje del momento. En las esquinas de las colonias populares, los chavos se juntaban después de 1900 la escuela. El primero que llegaba saludaba con un ¡qué pasión!, y los demás respondían igual. Era el ritual de cada tarde antes de armar la cascarita de fútbol. Las novias también lo usaban entre ellas. Se encontraban en la entrada del cine o en la nevería y el saludo era automático. ¡Qué pasión, amiga! ¿Ya llegó tu galán? En los antros y discotecas de Satélite y Pedregal, la frase sonaba entre la música de Timbiriche y Flans. Era el hielo que se rompía antes de sacar a bailar a alguien. Para los años 90, ¡qué pasión! Empezó a sonar anticuada. ¡Qué onda! Y ¡qué pedo! Tomaron su lugar. Las modas lingüísticas cambian rápido entre los jóvenes. Hoy casi nadie dice ¡qué pasión!, pero quienes vivieron los 80 la reconocen inmediatamente. Era el sonido de una época de pelos con spray, música en casetes y tardeadas interminables. A todo dar. Esta expresión era el sello de aprobación máximo en el México de 1970 y 80. Si algo estaba a todo dar, no había nada mejor. Era lo máximo, lo mejor de lo mejor. Estuvo a todo dar la fiesta. Tu carro nuevo está a todo dar. Esa película estuvo a todo dar. La frase combinaba el entusiasmo con la afirmación total. No había medias tintas. Lo que estaba a todo dar era perfecto sin discusión. Su origen es popular, nacido en los barrios y extendido por todo el país. Durante los años 70,
la expresión alcanzó su pico de popularidad. Aparecía en canciones, en programas de televisión, en conversaciones cotidianas. Los locutores de radio la usaban para describir los éxitos musicales. Este disco está a todo dar. Las revistas juveniles la incluían en sus artículos sobre moda y entretenimiento. En las fiestas de 15 años, los invitados comentaban al salir si el evento había estado a todo dar. Eso significaba que la comida estuvo buena, la música no paró y el ambiente fue inolvidable. Era el veredicto final de cualquier celebración. Los vendedores de coches usados también adoptaron la expresión: «Este bochito está a todo dar, joven, se lo dejo barato». Era el argumento de venta perfecto para convencer al cliente. En las escuelas, sacar 10 en un examen era a todo dar. Estrenar tenis nuevos era a todo dar. Que te dejaran ir al cine con tus amigos era a todo dar. Con el tiempo, a todo dar fue perdiendo terreno frente a chido, padre o genial. Las nuevas generaciones adoptaron otras formas de expresar aprobación, pero a todo dar tenía una energía especial. Era entusiasmo puro, celebración sin reservas. Decirlo era contagiar alegría. Tenga para que lleve. ¿Recuerdas que te mencioné que una de ellas te haría sonreír? Se trata de esta frase, y era el remate perfecto después de una respuesta contundente. Cuando alguien decía algo ingenioso o ponía en su lugar a otro, el comentario final era: «Tenga para que lleve». Era como decir: «Ahí está tu respuesta, guárdala bien». Una forma de cerrar el intercambio con victoria. En las vecindades y barrios populares, este remate se escuchaba constantemente, después de un albur bien puesto, después de una respuesta ingeniosa. «Tenga para que lleve, compadre». La expresión viene del comercio tradicional. En los mercados, cuando el vendedor envolvía la mercancía, decía: «Tenga para que lleve». El habla popular tomó la frase y le dio un nuevo significado. Durante los años 60 y 70, era parte del arsenal verbal de cualquier mexicano ingenioso. Las comedias de carpa y los programas de televisión la usaban frecuentemente. Era el punto final de cualquier duelo verbal. Con el tiempo, la frase fue desapareciendo. Nuevas expresiones tomaron su lugar. Toma o ahí está son los sustitutos actuales, pero no tienen el mismo sabor. Tenga para que lleve era una despedida triunfal. Era declararse ganador con elegancia y humor. Las palabras también tienen vida. Nacen en las calles, crecen en las conversaciones, y algún día, sin que nadie lo note, dejan de escucharse. Estas 15 frases fueron parte del paisaje sonoro de México durante décadas. Las escuchamos en los mercados, en las vecindades, en las casas de nuestros abuelos. Fueron la banda sonora de una época que ya no volverá, pero recordarlas es mantenerlas vivas. Cada vez que alguien dice «de pilón» o «ay, nanita», está honrando a las generaciones que hablaron así. Está manteniendo encendida la llama de un México que sabía expresarse con ingenio, con humor y con corazón. ¿Cuál de estas frases recuerdas de tu infancia? Comparte este video con alguien que también creció escuchando estas palabras. Y si te gustó este viaje por la memoria mexicana, suscríbete para seguir recordando juntos.